Muy buenas noches, mi gente linda del Facebook. Muy buenas noches, mi gente linda de YouTube. Dios les bendiga a todos. En lo que esperamos unos segunditos para que la gente se conecte. Hoy traemos un tema, pastor. Bueno, el pastor David Gutiérrez nos trae, mejor dicho, un tema que nos va a dejar a todos así. Creo que muchos hoy no vamos a poder dormir pensando en cómo nos vamos a preparar y capacitar. Pastor, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, querida pastora. Muy bien, gracias a Dios. Saludo a cada una de las personas que se está conectando y a los que son fieles a este programa que bendice sus vidas. Hoy Ventanas trae un tema muy especial. Voy a pedir perdón porque estoy con una menta para la garganta porque estoy ahora mismo, pastor, esforzándome y con un dolor que me arde, pero así son las cosas. Estamos invirtiendo en nuestro tiempo, nuestro físico, nuestra salud, para poder traer una conferencia a casa, pastor, porque usted lo que hizo con nosotros en Ventanas es traernos una conferencia de guerra espiritual. Y bueno, yo quiero darle muchísimas gracias por lo que usted está haciendo y sobre todo para nuestro pueblo latinoamericano. Como latinos sabemos que, bueno, en todo el mundo existe el mundo espiritual de los hechizos, de magia negra, magia blanca, en todos lados, pero creo que en Latinoamérica ha sido, digamos, un foco mucho mayor, mucho más fuerte, y por eso en las iglesias cristianas latinas se viven cosas tremendas. Yo desde pequeñita he tenido experiencias, pastor, de ver liberación, y de hecho por eso creo que el Señor me permitió madurar en este tema, porque me muevo en el tema de liberación aquí en mi iglesia, para la gloria y honra de Dios. Aquí está ya nuestra gente conectada. Les pido por favor que si tienen preguntas las hagan. El pastor David Gutiérrez va a estar ayudándonos y respondiendo las preguntas. El tema de hoy se viene con todo, rompimiento espiritual. Y antes me gustaría leer Primera de Timoteo 4:1, que el pastor ya lo mencionó en una de nuestras conversaciones. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana o una persona cristiana de años pueda escuchar a estos espíritus o pueda ser dominado por un espíritu, por un demonio así? ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo es muy claro cuando habla de los hijos de desobediencia. Él dice en Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las tinieblas, los espíritus, los demonios no operan en los hijos de Dios, operan en los hijos de desobediencia. Y hay muchos hijos de desobediencia que están infiltrados en las iglesias. Hay muchos hijos de desobediencia que hacen parte nominal de un sistema religioso, que hacen parte de la membresía de una iglesia, que hacen parte del liderazgo de una iglesia, inclusive que pueden hacer parte del ministerio de una iglesia, pero son hijos de desobediencia, porque un hijo de desobediencia no lo determina el que nominalmente esté inscrito a un sistema religioso. Yo creo que el factor determinante que diferencia entre un hijo de desobediencia y un hijo de Dios bíblicamente es muy claro, y es la conversión, la regeneración y el nuevo nacimiento. Entonces, las tinieblas se infiltran al interior de una iglesia, al interior de un ministerio, al interior de un concilio, a través de los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque los hijos de desobediencia, además de tener serios problemas de iniquidad, también tienen serios problemas de carácter. Y esas fisuras en el carácter de esa persona
se convierte en una puerta abierta, en una ruta de acceso, o lo que el apóstol Pablo también llama en Efesios 2:2 un energeo. Cuando dice el espíritu que opera, usa la palabra original energeo, que son transportadores de espíritus, son vehículos de espíritus, instrumentos que canalizan espíritus que literalmente son usados por las tinieblas para fracturar, para dividir, para confundir, para entorpecer, para enlodar, pero también para mutilar el cuerpo de Cristo. Entonces eso debe quedar muy claro, y es que nunca un hijo de Dios verdadero, nunca un cristiano verdadero va a ser un vehículo, va a ser un medio de transporte o un transportador de espíritus que van a hacer daño a la iglesia, sino que son los hijos de desobediencia que tienen cara de piedad, pero que por dentro son lobos rapaces, como lo dice la escritura, que por fuera son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es a través de ellos que las tinieblas se van a infiltrar, que las tinieblas van a hacer daño a una iglesia, a un ministerio o a un concilio. Pastor, ¿y de qué depende? Porque me imagino que nos ven, nos siguen muchos pastores y líderes y han estado muy contentos escribiéndome, diciendo que estas sesiones con usted habían sido para ellos una bendición muy grande. Y aquí vamos a esta pregunta. ¿De qué depende de que en una iglesia haya hijos de desobediencia que estén siendo usados por Satanás en contra de la iglesia? Tenemos Bueno, hay varios elementos, querida pastora Débora. Uno de ellos es que hemos menospreciado la guerra espiritual y la liberación. Y yo creo que la guerra espiritual y la liberación es muy importante en estos tiempos donde hay tanta confusión, donde las tinieblas se manifiestan de una manera tan tremenda. Otro elemento es que hemos descuidado un don que se llama el don del discernimiento de espíritus, que es el don espiritual a través del cual pesamos los espíritus, probamos los espíritus para ver si son o no son de Dios. Y otro elemento que sin duda es el elemento fundamental que permite estas infiltraciones de las tinieblas al interior de una iglesia, de un ministerio, de un concilio, es que estamos manejando una disfuncionalidad en el discipulado, porque la mayoría del discipulado estructural que se maneja en muchas iglesias y en muchos concilios se enfoca en el hacer, pero no en el ser. Se convirtió en un discipulado dogmático, pero no en un discipulado que apunte y se enfoque en el carácter de la persona. Es decir, estamos produciendo, estamos levantando una generación carismata, una generación llena de carisma, llenas de dones, de habilidades, de ministerios, pero que tienen unos terribles problemas en su carácter. Y eso es un problema del discipulado, porque nos enfocamos en el hacer, pero no en el ser. Y recordemos que el mensaje del reino que proclamó nuestro Señor Jesucristo acerca del prototipo de hombre que el reino plantea se encuentra en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, y allí se plasma el carácter del prototipo de nuevo hombre y de un cristiano que se alinea al direccionamiento establecido por el Señor Jesucristo. Y entonces por eso este tipo de vida de iglesia, digamos, ha sido la que ha creado estos conceptos erróneos en cuanto a la guerra espiritual, pastor, conceptos erróneos que están pasando factura a cientos de personas cristianas que hoy se encuentran con una situación difícil y no saben cómo resolver. Y el tema es espiritual, el tema es en el Espíritu Santo, pero muchas personas han tenido al Espíritu Santo solo como el consolador, como la guía, más no como el Espíritu Santo que te llena, que te capacita, que te da las herramientas para luchar en esta batalla espiritual. Y es que, pastor, muchas iglesias, aún cristianos, y me imagino cristianos que se van a conectar y van a ver este live,
no creen en que nosotros como cristianos tenemos una lucha espiritual. Así es, querida pastora. Pero hoy usted nos trae un tema muy importante, queremos nosotros entender y queremos también decirle a las personas que están conectadas, compartan este live, por favor, compartan, pasen la voz, ya sea en mensajes, WhatsApp, póngalo en su muro, póngalo en grupos. También si usted quiere recibir notificaciones de más live que vamos a estar presentando aquí en esta plataforma, póngale like a nuestras páginas. El pastor también está trabajando arduamente en redes. Y si usted quiere entrar más profundo en el tema guerra espiritual, póngase en contacto con el pastor David Gutiérrez, que tiene sus libros que nos mostró en la semana pasada. Pero hoy, pastor, antes de irse, también nos lo muestra, por favor. Necesitamos capacitarnos, necesitamos prepararnos. Pastor, cuéntenos qué es el rompimiento espiritual. Bueno, mi querida pastora, cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, hay mucha gente que está prevenida con el tema de la guerra espiritual, y yo creo que es una prevención basada en malas experiencias, no solo en malas experiencias de lo que ha pasado en ellos, sino también en malos testimonios que se han dado en torno al tema de la guerra espiritual, y por una sencilla razón, porque muchas personas han querido estructurar una doctrina de la guerra espiritual a partir de las experiencias. Y nosotros no debemos hacer guerra espiritual a partir de las experiencias, sino a partir del fundamento bíblico. Es decir, yo no puedo convertir mis experiencias en una doctrina, sino que yo tengo que hacer doctrina a partir de la palabra de Dios. Entonces, me he encontrado gente que sí quiere guerra espiritual, pero quiere una guerra espiritual libre de falsas doctrinas, de herejías, de excesos, de misticismo, de muchas mezclas que se manejan en torno a este tema. Ellos quieren aprender y quieren desarrollar una guerra espiritual 100% bíblica, cristocéntrica, bibliocéntrica. Eso es importante poder entenderlo. Lo segundo que es importante que podamos entender en esta noche es que el enfoque de la guerra espiritual no es el diablo ni los demonios. El enfoque de la guerra espiritual es el rey de un reino llamado Jesucristo. Hacemos guerra espiritual por causa de un reino, por causa de un rey, por causa de un reino que se expande y por el entendimiento teológico y bíblico de que la iglesia es el instrumento del reino. La iglesia no es la totalidad del reino, pero es el instrumento del reino. Y todo reino, para expandirse, necesita provocar rompimientos espirituales. Y esto es importante que lo podamos entender cuando hablamos de guerra espiritual. Entonces, algunos se preguntarán, yo estaba predicando en Mission, Texas, donde un pastor amigo, los pastores Madrigal, y el pastor de pronto al inicio le costaba un poco entender el tema de la guerra espiritual, hasta que llegué y expliqué un texto que se encuentra en Isaías capítulo 64, versículo 1, Isaías capítulo 64, versículo 1, donde el profeta Isaías dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Mire lo que dice Isaías: si rompieses los cielos y descendieras. Cuando el profeta Isaías está hablando de descendieras, de un descenso, de una visitación, de un tsunami, de una intervención de la eternidad sobre la tierra, cuando se unen los cielos y la tierra, un evento cairótico, lo que comúnmente hemos llamado un avivamiento, Isaías nos hace entender algo poderoso, querida pastora Débora. Isaías nos hace entender que antes del avivamiento tiene que darse un rompimiento. Vuelvo a repetir esta frase que es poderosa. Antes del avivamiento viene el rompimiento. Los avivamientos nos demandan rompimientos, nos exigen tiempos proféticos de rompimiento. Si no hay rompimiento, no se libera el avivamiento. ¿Y dónde está el fundamento de eso? En Isaías 64:1. Oh,
si rompieses los cielos y descendieras. Isaías entendió que antes del avivamiento se tiene que dar un rompimiento. Ahora yo hago una pregunta: ¿cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos hermanos en Cristo están hambrientos de un avivamiento? En cualquier escenario donde querramos provocar un avivamiento, primero tenemos que producir un rompimiento. Si tú quieres un avivamiento personal, necesitas primero un rompimiento espiritual, un rompimiento personal. Si tú quieres un avivamiento en tu casa, en tu familia, en tus generaciones, necesitas un rompimiento en tu familia. Si tú quieres un avivamiento en tu iglesia, si tú quieres un avivamiento en tu ministerio, si tú quieres un avivamiento en tu concilio, necesitas provocar un rompimiento. Si queremos un avivamiento en nuestra comunidad, si queremos un avivamiento en la ciudad, si queremos un avivamiento en el estado, en la provincia, en el departamento, en el territorio donde Dios nos ha colocado, necesitamos provocar un rompimiento. Sin rompimiento no hay avivamiento. El del avivamiento se llama el rompimiento. Y escúcheme esto: y la única manera de provocar, la única manera de producir rompimientos espirituales es a través del diseño de la guerra espiritual. Amén. Amén. Cosa que ha hecho falta en muchas iglesias, pastor, por haber dejado la guerra espiritual o por no haberla entendido, por no haber entendido los conceptos bíblicos de la guerra espiritual. ¿Cómo es este rompimiento espiritual, pastor? ¿Cómo suele ser? Bueno, los rompimientos espirituales, aquí hay yo le llamo una ecuación profética, querida pastora Débora, le llamo una ecuación profética. Pero antes de hablar de la ecuación profética, ¿sabe qué pasa? Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que todavía no han abierto la puerta de la guerra espiritual, pero oro al Espíritu Santo para que traiga un mover de rompimiento y un mover de guerra espiritual en sus iglesias. No una guerra espiritual legalista, no una guerra espiritual llena de fanatismo, no una guerra espiritual llena de misticismo, de mezclas, de herejías, sino una guerra espiritual bíblica que bendiga la iglesia, que bendiga la congregación, que bendiga el ministerio y el liderazgo. Ahora, hablemos de la ecuación profética. Así le llamo yo, una ecuación profética. Los rompimientos producen avivamientos. Para que haya un avivamiento, tiene que haber un rompimiento. Para que venga un rompimiento, tenemos que entrar en guerra espiritual. Pero para entrar en guerra espiritual, tenemos que levantar un ejército. Un ejército. Los rompimientos, querida pastora Débora, los rompimientos se dan cuando el pastor entiende que debe transicionar a su iglesia. Porque aunque la iglesia siga teniendo un corazón de oveja, la iglesia hay que activarle el carácter de los leones. Hay que convertir los rebaños de ovejas literalmente en manadas de leones y en nidos de águilas. Porque necesitamos para entrar en guerra, para provocar un rompimiento, para traer un avivamiento, necesitamos levantar un ejército. Sin un ejército es imposible entrar en guerra, es imposible provocar un avivamiento y es imposible traer un avivamiento. Hay ciudades donde Dios va a liberar un avivamiento, pero hay una urgencia de un rompimiento. Hay familias que están a punto de experimentar un gran avivamiento, pero necesitan un rompimiento urgente. Hay personas que tienen su avivamiento estancado, retenido, represado. Lo único que te falta es un rompimiento. Así que si queremos provocar un rompimiento, querida pastora Débora, necesitamos levantar un ejército de guerreros espirituales.
Amén. Yo le pido a todas las personas que se conectan por primera vez en esta plataforma, deja un amén, deja tu nombre, comparte el nombre de alguna persona para ponernos en contacto contigo y poder de esta manera transmitir todo lo que estamos haciendo, tú puedas escuchar, porque bueno, no es la primera vez que el pastor nos está trayendo este tema, es la tercera vez. Pastor, esto es algo muy grande que usted está diciendo, porque ¿cómo detectar, por ejemplo, para las personas que están aquí conectadas y dicen, ¿cómo sé yo si en mi iglesia se está haciendo o no guerra espiritual? Bueno, primeramente, si la iglesia carece de crecimiento, si la iglesia tiene problemas de que hay muchas personas enfermas yo no sé, mentalmente o en depresión, no superan o no pasan de un número, ¿verdad, pastor? Hay muchas señales que te puedes dar cuenta si en la iglesia están o no haciendo. Y obviamente la forma de los tiempos de oración, la intercesión, que es muy importante. Pastor, he visto muchas iglesias, muchas, que ni siquiera tienen un grupo de intercesión. Y esto es una muy mala señal. Total, total. Y hay un episodio bien gráfico, bien ilustrativo y revelador en la Biblia, y se encuentra en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, dice que hallando a ciertos discípulos, eso está en Hechos capítulo 19, dice hallando a ciertos discípulos. El historiador Claudio Josefo dice que cuando el apóstol Pablo se refiere a ciertos discípulos, es que él encontró en Éfeso una iglesia que llevaba más de 20 años de haber sido fundada. El apóstol Pablo se encontró en Éfeso una iglesia que llevaba más de 20 años de haber sido fundada. Y dice en Hechos capítulo 19, versículo 7, que la membresía de esta iglesia eran 12 personas. Esta iglesia tenía 20 años y solo tenía 12 miembros. Habían 12 personas en la congregación. ¿Qué nos revela la escritura? Que el apóstol Pablo se encontró una iglesia estancada. Uno de los indicadores que me revela que una iglesia necesita urgentemente un rompimiento es el alto nivel de estancamiento, el alto nivel de apatía espiritual, el alto nivel, hay como un aperezamiento, un adormecimiento espiritual, un adormecimiento espiritual. Esas iglesias, esos ministerios, esos lugares necesitan urgentemente un rompimiento. Y cuando el apóstol Pablo llega a esta iglesia de Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles en adelante, encontramos que el apóstol Pablo hizo guerra espiritual. El apóstol Pablo comenzó a echar fuera demonios, el apóstol Pablo comenzó a predicar en contra de la brujería, pero también el apóstol Pablo entró en el templo de Diana de los Efesios y hizo guerra espiritual contra la reina del cielo. Hizo guerra personal, hizo guerra territorial, pero también hizo guerra profética. ¿Y sabe qué pasó? Esta iglesia, después de la visita del apóstol Pablo, después del rompimiento, después de haber experimentado una incursión en guerra espiritual, se convirtió en una de las iglesias más relevantes del primer siglo de la era cristiana. Se convirtió en una casa de avivamiento, en una iglesia de avivamiento, en una plataforma no solo territorial, sino nacional, continental y mundial de avivamiento a través de la guerra espiritual y de esa visitación que vino a través del apóstol Pablo. Una iglesia de estancamiento se convirtió en una iglesia de avivamiento. Pero esto no es cómodo para las personas que no están en el Espíritu Santo. Personas que están siendo además usadas por Satanás, traen comodidad. Cuéntenos, pastor, cómo antes de entrar en los puntos que usted nos trae para levantar un ejército de guerreros espirituales, cuéntenos brevemente cómo podemos, como pastores y líderes, detectar que una persona está siendo manipulada por demonios o espíritus malignos dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son las señales que usted ve y dice, wow, tenemos que tener en cuenta orar, o ya sea por medio de oración de guerra espiritual, pero cómo hacemos como pastores? Cuéntenos.
Bueno, primero a través del discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de quiénes son hijos de Dios. Y segundo, a través de la manifestación del carácter de la persona, que en términos bíblicos neotestamentarios aparecen como los frutos del espíritu. Porque así como hay frutos del espíritu, también hay frutos de la carne. Entonces, cuando yo soy un buen observador y comienzo a ver en una persona que se denomina pseudo asistente, pseudo miembro, pseudo líder, pseudo ministro al interior de una congregación, pero cuando yo comienzo a ver en su carácter, cuando comienzo a ver manifestaciones, cuando comienzo a ver frutos en su vida, en su carácter, que van en total contravía y que no tienen coherencia con los principios y los valores cristianos, entonces yo puedo entender que esa persona puede convertirse en un instrumento de las tinieblas y que las tinieblas pueden estar expresándose a través de esa persona. Hay un dicho muy sencillo que dice que la suma de los pequeños detalles revelan grandes verdades. Entonces, no necesito tener un súper discernimiento de espíritus, solo necesito necesito ser un buen observador y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque a veces no son temas personales, pero a veces el Espíritu Santo coloca en nuestro ser interior una incomodidad, una resistencia, como un rechazo hacia determinadas personas, aunque aparentemente no hay nada malo, el Espíritu Santo te está advirtiendo y te está diciendo, hey, cuidado, porque hay algo en esta persona que es incorrecto, porque hay algo en esta persona que es oculto, porque hay algo en esta persona que no es bueno, que no es bueno. Y entonces allí nosotros podemos discernir que hay presencias de tinieblas en la vida de alguien. Y en uno mismo es fácil. Si estoy lejos de Dios, pues estoy más cerca del enemigo de Dios, que es Satanás, ¿verdad, pastor? Así Lo es. digo porque bueno, ha habido unas personas que me han escrito que han recibido un toque especial de las enseñanzas de los coletazos del diablo y estaban muy tocadas porque ellas mismas, sin que alguien les diga nada, descubrieron, mira, yo sé que estoy alejada de Dios y he sido instrumento del enemigo en esto, y eso es muy importante, que nosotros seamos humildes, con un corazón entregado al Señor, y si estoy alejada, estamos a tiempo, todavía podemos hallar a nuestro Padre. Pastor, cuéntenos cuáles son los puntos que usted nos trae para levantar ejércitos de guerreros espirituales. Bueno, recordemos que para que venga un avivamiento tiene que darse un rompimiento. Y para que ocurra un rompimiento tenemos que entrar en la guerra espiritual. Y para entrar en la guerra espiritual necesitamos levantar un ejército de guerreros espirituales. Necesitamos convertir ovejas en leones, convertir ovejas en águilas, levantar el valiente que cada persona carga por dentro. Ahora, tal vez un pastor de una congregación, de una comunidad cristiana, se pregunta, pastor, pero ¿cómo hago para levantar un ejército en medio de mis ovejas? ¿Cómo hago para convertir mis ovejas en leones? ¿Cómo hago para convertir mis ovejas en águilas? ¿Cómo hago para transicionar a la iglesia? ¿Cómo hago para levantar ese ejército de valientes, de guerreros espirituales dentro de la iglesia? Hay 3 diseños bien sencillos que te van a ayudar a convertir tus ovejas en leones, a convertir tus ovejas en águilas y en poder levantar un ejército dentro de tu congregación para que con ese ejército puedas entrar en guerra, puedas provocar un avivamiento, un rompimiento y puedas traer un avivamiento a tu comunidad, a la iglesia en la cual te encuentras. Son 3 cosas sencillas. Número 1, activaciones. Escucha bien, pastora Débora. Número 1, activaciones. Número 2, entrenamientos. Número 2, entrenamientos. Y número 3, formación de carácter.
son las tres cosas que nos van a ayudar a convertir ovejas en leones, a convertir ovejas en águilas, a convertir un rebaño en un ejército y poder levantar un ejército de guerreros espirituales. Número 1, activaciones. Número 2, entrenamientos. Y número 3, formación de carácter. Miriam Galvez dice, si no se nos permite ni hablar en lenguas, ahora menos en hacer guerra espiritual. Me imagino que se está hablando de la iglesia donde ella se congrega o en algún lugar donde se congregó. Mirna Verdecía dice, hay pastores que no creen que las ovejas no se contaminan, olvidando que cuando se abren puertas al enemigo se le da derecho legal. Si es verdad, pastor, hay pastores que creen que no, que ya en la iglesia, ya por haber aceptado a Jesús ya son salvos y no les enseñan a las personas. Más, hay gente que fue liberada una vez y cree que ya no necesitan mantenimiento. Pastor, continúe, por favor. Perdón. Entonces, tranquila, mi pastora. Necesitamos hacer tres cosas para convertir ovejas en leones, ovejas en águilas y para convertir un rebaño en un ejército. Para que ese valle de huesos secos, ese valle de huesos secos se despierte. Para que venga un despertar, un mover de gloria impresionante y se levante un ejército conforme lo dice la Escritura. Es importante que hagamos tres cosas. Número 1, activaciones. Activaciones. Algunos dirán, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, dice, mire hermanos, yo los deseo ver porque quiero visitarlos a fin de activar, a fin de comunicaros algún don espiritual en vosotros para que seáis afirmados. La palabra comunicaros, que en Romanos el apóstol Pablo usa, aparece en el original como metadodimi. Y metadodimi se traduce como descarga de poder con la palma de la mano. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia es, yo quisiera visitarlos para activarlos, para hacer una activación sobre ustedes. Amén. Luego el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de manos. Pero hay un texto importante que está en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 9, donde el Espíritu Santo le dice al profeta Joel, le dice, Joel, proclamad guerra entre las naciones. Y dice, despertad a los valientes. Ahí está la palabra clave. Pastor que me estás viendo, pastora que me estás viendo, líder que me estás viendo, hermano que me estás viendo. Y querida pastora Débora, esto es importante lo que voy a decir. Si nosotros queremos levantar un ejército, si queremos convertir un rebaño en un ejército, si queremos convertir ovejas en leones y ovejas en águilas, lo primero que tenemos que hacer es activarlos conforme lo dice Joel capítulo 3, versículo 9. Despertad a los valientes. ¿Qué significa eso? Eso significa que las iglesias están llenas de valientes. Aleluya. Las congregaciones están llenas de valientes. El pueblo de Dios está lleno de valientes. Hay pastores valientes, hay pastoras valientes, hay líderes valientes, hay ministerios valientes, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Si el Espíritu Santo le dice a Joel, despiértame los valientes, es porque los valientes estaban dormidos. Sobre ellos había caído como un hechizo de sueño, de apatía, un hechizo que los tenía allí apagados, que los tenía menguados, que los tenía en una frialdad, en una tibieza espiritual impresionante. Y el Espíritu Santo le dice a Joel, profetiza sobre mi pueblo y despiértame los valientes. ¿Sabe que eso es lo que ha pasado en medio de esta pandemia, querida pastora Débora? Hay un manto de tinieblas, hay una pesadez espiritual que ha adormecido a muchos valientes, y como nunca en estos tiempos necesitamos que el Espíritu Santo venga con poder y levante ese guerrero dormido que cada hijo de Dios carga por dentro. Es decir,
Si nosotros queremos levantar un ejército de guerreros, lo primero que tú tienes que hacer, querido hermano, es permitir que el Espíritu Santo despierte el valiente, el guerrero dormido que tú cargas por dentro, porque al único que le conviene que ese guerrero esté dormido dentro de ti es al diablo, es al diablo. Porque si ese guerrero se levanta, si esa guerrera se despierta, wow, el enemigo va a tener que retroceder. Yo creo que si la iglesia de este tiempo se levantara, yo creo que algo sobrenatural ocurriría y traería libertad sobre las naciones de este virus que está azotando los pueblos de la tierra. Pero la iglesia se ha adormecido, los valientes están dormidos, los valientes están llenos de miedo, los valientes están llenos de temor. Sí, sí, Y allí está pasando algo impresionante. Sí, pastor. Están escribiendo personas que también han recibido de parte de Dios. Lorenzo Cruz dice, amén, eso mismo el Señor me está dando para la iglesia del Señor, para desatar a los guerreros, despertar los valientes, para despertar a los guerreros, despertar a los valientes. Wow, la liberación no es para inconversos, dice alguien aquí. Liberación es el pan de los hijos, Janet Pinilla. Wendy Valdés, buenas noches a todos, bendiciones. Bueno, está saludando Wendy. Pastor, es increíble lo que acaba usted de decir, porque si despertamos los valientes, estaríamos viendo cosas que se están sucediendo en el ámbito espiritual que no están viendo. Hay cosas más allá de lo que dicen las noticias, de lo que dicen en un video en YouTube. Hay algo más allá y Dios quiere hablarnos. Dios quiere mostrarnos, pastor. Y estamos dormidos. Muchos están dormidos. Estábamos orando en los últimos meses, desde que comenzó la pandemia o antes, le pedíamos al Señor que despierta a nuestra gente en las madrugadas. Espíritu Santo, no los dejes dormir. Ponle la necesidad de orar, de gemir, de rogar por este mundo, por las naciones. Pastor, hay muchas personas que solamente oran por uno mismo o por su familia, pero han dejado de orar por sus hermanos o de ver la necesidad del otro, y de eso se trata la iglesia. Está dormida, estamos dormidos, pastor. ¿Cómo podemos hacer si estamos en una iglesia? Porque aquí hay personas que están, ¿verdad? Diciendo que pues en sus iglesias ni les dejan orar en lenguas. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas si quieren ser activadas, pero nadie les está motivando? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo es el gran activador de los guerreros y de los valientes. Hay algo interesante, hay un texto donde el Señor Jesucristo dice, entra a tu aposento y ora en secreto, porque el que ve en el secreto te recompensará en público. ¿Sabe algo? Que hay algo impresionante en los textos originales, porque el texto original dice que dice, entra y ora en el secreto, ora en el secreto. Lo que en realidad está diciendo es que cuando tú estás en el secreto, Dios te visita en el secreto. Y hay algo poderoso que quiero decirles, y es que Dios no tiene hijos preferidos, pero Dios tiene hijos íntimos, y a los íntimos el Espíritu Santo los visita. Así que en vez de levantarte en contra de tu pastor, en contra de tu congregación, con espíritu contrario y tratar de pretender una división, yo creo que lo que tú necesitas es fortalecer tu relación con el Espíritu Santo, comenzar a tener comunión con el Espíritu Santo, tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo es la que va a activar, es la que va a despertar ese guerrero que tú cargas por dentro. A veces hay personas que son como un carbón apagado y quieren que su pastor o su líder lo encienda. Al contrario, tú debes ser ese carbón encendido que pueda encender a los otros con la llama del Espíritu Santo.
Entonces, si queremos levantar un ejército, lo primero que tenemos que hacer es despertar los guerreros, despertar los valientes. Y yo quiero que las personas que están aquí conectadas estiren sus manos hacia la pantalla, porque yo quiero orar por ellos, yo quiero profetizar por ellos, yo quiero declarar una palabra, no una palabra de positivismo, yo quiero orar la palabra de Dios sobre tu vida, orar conforme a la palabra de Dios, alineado a la palabra, porque en Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, yo le pido al Espíritu Santo en esta noche que te toque. Yo le pido al Espíritu Santo que pueda traer una descarga de power sobre tu vida, una descarga de fuego sobre tu vida, que rompa con todo manto hechicero, con todo manto de adormecimiento, con toda pereza espiritual, con toda apatía espiritual, con todo desánimo espiritual, toda tibieza espiritual. Se rompe ahora mismo todo velo mágico, toda venda mágica, todo hechizo que fue colocado sobre tu vida para adormecerte, para apagarte, para neutralizarte, para tenerte en estancamiento. Se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo diseño de las tinieblas se desbarata en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Despierta, profetizo sobre tu espíritu, profetizo sobre tu vida y te digo: despierta, levántate ahora mismo, comienza a levantarte. Ese guerrero dormido que tú cargabas por dentro, hoy se despierta, hoy se activa, hoy se levanta en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Wow, aleluya. Wow, despertarnos, despertar valientes, despertar en nombre de Jesús. Sí, pastor. Ahora, pastora, hay tres maneras de despertar el espíritu de un valiente que está dormido, de despertar un guerrero dormido. Número uno, lo primero es una descarga sobrenatural de poder del Espíritu Santo. Una descarga sobrenatural del poder del Espíritu Santo, y esto viene a través de las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales como la oración, como el ayuno, como la vigilia, como la alabanza y la meditación en la palabra. Número dos, lo segundo que despierta el espíritu dormido, el guerrero dormido en alguien, es una palabra profética. Y una palabra profética es orar, es declarar la palabra de Dios sobre una persona. David, cuando nosotros miramos a David, David por fuera olía a oveja, pero él por dentro cargaba un rey. Y tuvo que venir un profeta como el profeta Samuel para profetizar sobre David, para ungir a David y liberar el rey que David cargaba por dentro. Hay mucha gente que por dentro carga un hombre de guerra impresionante, una mujer de guerra impresionante, pero necesitan un manto profético, una unción profética, una palabra profética que venga y los active, que venga y los dinamice, que venga y los catapulte, traiga un aceleramiento espiritual sobre su vida. Y otro elemento espiritual que ayuda mucho en la activación de un guerrero que está dormido es la imposición de manos. Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de manos. La imposición de manos fue usada para activar, fue usada para comisionar, para enviar a Timoteo en el ministerio. Amén. Pastor, y en el sentido en una iglesia, ¿verdad? Que hay guerra espiritual, imposición de manos, oración, ayuno, llegan las personas, pero se sienten confrontadas, se sienten atacadas, liberación directamente. Sí, lo que pasa es que las personas han entendido muy mal la liberación, porque muchos han hecho de la liberación un show, un desorden, un circo. Muchos han usado la liberación para avergonzar a la persona. Y yo creo que la liberación tiene que ser manejada con mucha sabiduría. Y hay un código que uso para el carácter, y es que en público tú tienes que honrar a las personas, pero tienes que corregirlas en privado.
Y yo creo que la liberación es un tema que tenemos que saber manejarlo. Tenemos que tener protocolos de liberación para que no haya un desorden en la iglesia. Inclusive, si un pastor está predicando y de repente hay una liberación en medio del culto, pues debe haber un equipo de liberación que tome esa persona y la lleve a un cuarto, la lleve a un salón de la iglesia y allí pueda administrarle liberación para que la persona no sea avergonzada públicamente. Entonces hay que tener mucha sabiduría para manejar la liberación y la guerra espiritual. Y algo que la gente tiene que entender es que la gente ha asociado guerra espiritual solo con liberación, con sacarle demonios a la gente. Y quiero decirle que la liberación es algo mucho más sublime y más grande. La guerra espiritual es mucho más sublime y más grande que una simple liberación. En el sentido de cuando usted estaba leyendo, ¿verdad? Los versos y que es que uno hace esta activación por medio de la imposición de manos, la activación por medio de palabras proféticas, pero el sentido es como cuando la persona que lo recibe no está dispuesta a recibirlo. No está dispuesta a entender que es una palabra profética, es una activación del Espíritu Santo y rápidamente lo traducen a una exhortación o a una confrontación y no se sienten cómodos, porque también existe la otra parte. Así es, por eso hay que tener mucha sabiduría de a quién se va a ministrar. Yo siempre he dicho de que es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice, orad en el Espíritu. ¿Y sabe cómo aparece en los textos originales? Aparece cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben de orar. Cuando una persona tiene vida en el Espíritu Santo le va a indicar cuándo debe orar por una persona, cuándo no debe orar por una persona, cómo debe orar por esa persona, en qué escenario, en qué momento debe orar por esa persona. Entonces, es una habilidad que se va desarrollando en esa relación con el Espíritu Santo, en el conocimiento profundo de la Escritura, pero también en la misma experiencia y trayectoria en manejar estos casos. Mirta Gauna dice, en nuestra iglesia se nos ha motivado cada miércoles a orar a las 4 de la madrugada y es de gran victoria. Amén, Mirta, nos gozamos. Amén. Sí, pastor. Entonces, si queremos levantar un ejército, lo primero que tenemos que hacer son activaciones. Y las activaciones se dan por una dinámica relacional con el Espíritu Santo, por tener un encuentro personal y sobrenatural con el Espíritu Santo. Las activaciones se dan por la intervención de una palabra profética, de un manto profético, pero también las activaciones se dan por la imposición de manos. Ahora hay que tener algo en cuenta de la imposición de manos, y es que no toda persona está habilitada para imponer manos y no siempre hay que imponer manos, porque eso tiene que estar ajustado a unos protocolos bíblicos, pero también a la guianza del Espíritu Santo. No se puede hacer como una rutina religiosa, sino como un acto espontáneo guiado por el Espíritu Santo que hace parte de la vida del Espíritu y la cultura profética. Número 2. Lo segundo que tenemos que hacer para levantar un ejército es que una vez ha despertado ese guerrero dormido, una vez ese valiente dormido ha despertado, lo segundo que tenemos que hacer es entrenarlo y capacitarlo. Porque la Biblia dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. La Biblia dice, con el consejo los pensamientos se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Yo fui militar en mi país. Yo fui soldado colombiano, fui parte del ejército de Colombia. Y cuando tú eres un civil y entras a la vida militar, te tienen que convertir en un soldado. Y para convertirte en un soldado, tienen que reclutarte, tienen que entrenarte. Yo tuve que pasar por meses de entrenamiento, meses de instrucción, donde me formaron como un militar, como un soldado colombiano, del ejército colombiano, del ejército de Colombia. Entonces, ahora es un soldado del ejército de los cielos. Amén, ahora soy un soldado de Cristo, un guerrero de Cristo.
un guerrero de Cristo. Y escúcheme esto, mis amados amigos y todos los que están aquí conectados. Entonces, una vez se ha despertado ese guerrero dormido, una vez se ha activado el espíritu de ese valiente, lo que tenemos que hacer es entrenarlo, capacitarlo, capacitarlo. Y recordemos que no es que no sirvas para algo, no es que no seas bueno para algo, sino que simplemente te faltan las habilidades. Y las habilidades se adquieren a través de educación, a través de disciplina y perseverancia. Entonces, si a alguien lo vamos a levantar como un guerrero, como un soldado de Cristo, tenemos que entrenarlo. Tenemos que darle las herramientas, los recursos, tenemos que darle el fundamento correcto, porque tu nivel de revelación determina tu nivel de unción. Antes de Dios ungirte, Dios coloca una plataforma revelacional de la palabra de Dios sobre tu vida. Dios te da fundamento, Dios te entrena para la guerra, Él te adiestra para la guerra. Entonces, una vez ese guerrero ha levantado, querida pastora Débora, tenemos que entrenarlo, tenemos que capacitarlo. Y aprovecho este segundo punto para poder invitar a todas las personas que están conectadas, porque el próximo sábado, de 4 de la mañana a 8 de la mañana, voy a tener un seminario de guerra espiritual. Hora Bogotá, Colombia, un seminario de guerra espiritual, y tiene como título este seminario Armas de Rompimiento Espiritual. Y te voy a enseñar unas cosas impresionantes que yo sé que nunca las has escuchado. Para las personas que están en Colombia, tiene una donación, un costo de donación de 35,000 pesos, pero para las personas que están en otros países, tiene un costo de $10 el seminario. 4 horas de entrenamiento de guerra espiritual. Va a ser algo impresionante. Wow. Ahí espero que estemos todos, 4 de la mañana el sábado. Sería de la noche del viernes para el sábado, ¿verdad, pastor? Sí, sería en la madrugada del sábado, madrugada del sábado, de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Va a ser el seminario. Las personas que quieran... Los que están en Europa, porque va a ser 4, 5, 6, 7, 8, wow, 9, pastora, tenemos gente, un grupo que está de Londres van a estar en el seminario, de España están en el seminario. Gloria a Dios. De Italia va a ser 4 de la mañana, hora Bogotá. Las personas que quieran inscribirse en el seminario y quieran saber cómo hacer su pago para el seminario, a través de aquí de la... Dejamos el link ahora arriba del video. ¿Sí? Ahora la pastora nos colabora dejando el número WhatsApp para que usted pueda llamar, inscribirse y ser parte de este poderoso seminario de guerra espiritual. Animamos a todos a que puedan ir profundo en el tema de la guerra espiritual. Si eres cristiano de hace muchos años y es la primera vez que estás escuchando este tema, este concepto, te pedimos que entres, que indagues. El pastor David Gutiérrez es un hombre de Dios que está hablando doctrina de verdad, de la palabra de Dios, de nuestra Santa Biblia. Te pido que te apuntes, que te prepares, porque pastor, de la única manera que nosotros vamos a resistir el día malo es con nuestra armadura y entendiendo cuál es nuestro papel aquí en el mundo espiritual. Pastor, gracias por invitarnos y voy a poner el link arriba del video ahora cuando acabe esta transmisión. Amén, mi querida pastora. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer para levantar un ejército es entrenarlo. Hay que capacitarlo, hay que capacitarlo. Si tú dices, pastor, yo siento que Dios me está llamando a la guerra espiritual, que Dios me está llamando a la liberación, que Dios me está llamando a provocar un rompimiento en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en el territorio, en la nación donde Dios me ha colocado. Y tú dices, el Espíritu Santo me ha despertado, pero ahora ¿qué sigue? Ahora tienes que entrenarte.
ahora tienes que prepararte, ahora tienes que capacitarte, porque necesitas las herramientas, las armas, el fundamento. Necesitas lo que llama el apóstol Pablo las armas de nuestra milicia. Tienes que conocerlas, tienes que saber manejarlas, tienes que saber usarlas, tienes que conocer el mundo espiritual. Hay mucho para aprender para que te puedas formar como un soldado de Cristo, como un guerrero espiritual. Y número 3, una vez tenemos ese guerrero ya está activado, una vez ese guerrero ya lo tenemos entrenado, ahora viene un tercer momento. Y ese tercer momento, pastora Débora, se llama el carácter del guerrero. Hay que trabajar en el carácter de ese guerrero para que ese guerrero no sea un soldadito de azúcar, para que ese guerrero no sea un soldadito de chocolate que se derrite con nada. Sobre todo, hay que trabajar mucho en la sanidad interior y en el carácter de ese guerrero espiritual, por una sencilla razón, porque tú no puedes ir herido a la guerra, necesitas sanarte, ya aprendiste, ya se despertó tu espíritu, ya tienes las herramientas para hacer la guerra espiritual, pero ahora tenemos que trabajar en tu carácter. Y tú dirás, pero ¿por qué es tan importante trabajar en el carácter de la persona que va a entrar en guerra espiritual, que va a provocar un rompimiento? Por un sencillo principio bíblico. ¿Sabe qué dice la escritura? La escritura dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Me gusta cómo aparece en una versión bíblica. Dice, la oración hecha por una persona justa es poderosa y produce resultados maravillosos. ¿Qué significa eso? Que en la guerra espiritual, lo más importante no es cómo se ora, sino quién ora. Lo más importante no es la técnica, lo más importante no es el método, lo más importante no es la estrategia, lo más importante es cómo está la vida de la persona que va a orar, cómo está la vida de la persona que va a provocar un rompimiento, cómo está la vida de la persona que va a entrar en guerra espiritual. Carácter está relacionado con santidad, con legalidad y con justicia, porque tú no puedes denunciar, tú no puedes entrar en guerra espiritual contra algo en lo cual eres ilegal, Tienes que tener justicia, tienes que tener legalidad, tienes que tener santidad para entrar en guerra. Aquí en Colombia hay un dicho que yo lo he modificado, y el dicho dice que cuando alguien tiene sombrero de paja, dicen aquí en Colombia, cuando alguien tiene sombrero de heno, de hojarasca, no se puede acercar a la candela porque se quema. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes guerrear, tú no puedes enfrentar, tú no puedes pretender romper algo externamente cuando tú lo cargas por dentro. Un ejemplo, tú no puedes reprender a Jezabel cuando Jezabel está dentro de ti. Wow. Porque no tienes autoridad. Wow. Tú no puedes pretender hacer una guerra espiritual contra el espíritu de Pitón cuando tu lengua es una lengua pitoniza, cuando tu lengua es una lengua llena de chisme, de murmuración, de contradicción, cuando tu lengua es una lengua detractora, escarnecedora. Dice el Salmo, ¿no? El varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor en el hebreo significa el que despelleja con la lengua. Tú no puedes enfrentar a Asmodeo, tú no puedes enfrentar la concupiscencia, tú no puedes hacer una guerra espiritual contra neumáticos ponerías, contra espíritus de iniquidad, si tu vida moral, si tu vida sexual y ética carece de integridad. Porque no tienes justicia, no tienes autoridad, no tienes legalidad para atacar esas tinieblas. Entonces, por eso es importante de que antes de que alguien entre a la guerra espiritual, se pueda trabajar en su carácter, porque el carácter se refleja en una vida de santidad. Wow. Pastor, Jorleni Castillo dice, pastor, ¿cómo identificar esos hijos de desobediencia? Jorleni, el pastor lo habló al principio del video,
Cuando acabe esto va a quedar grabado en Facebook, lo puedes volver a ver. Dios te bendiga. Pastor, esto es muy interesante lo que usted está diciendo. Yo nací en cuna cristiana y desde muy chiquita viví lo que son las campañas evangelísticas que yo no he vuelto a ver más en mi vida. Como que solo fue un boom de los 90 y ya no, las iglesias cristianas no hacen campañas evangelísticas. Y estas campañas eran al aire libre y todo lo demás, y llegaba a todo el mundo. Y recuerdo perfectamente cómo debajo de lo que era el escenario, la plataforma que tenía que ser muy alta para que pues, el evangelista se pudiera ver aún lejos de lejos. Entonces, debajo de la plataforma siempre ponían el área de liberación. Si alguien vivió esta etapa, por favor, deja tu comentario aquí, porque no creo que yo sea tan vieja, pero pastor, yo recuerdo perfectamente, obviamente a los niños no nos dejaban ni acercarnos, pero en mi interior siempre había un deseo de conocer, de ir más allá. Y me acuerdo que cuando tenía como 14 o 15 años, yo me apunté para ser ujier en el área de liberación. Y mi papá, que era pastor en ese tiempo, me sentó y lo primero que me dijo es, tú sabes que tienes que estar bien con Dios, tú sabes que esto. Y me acuerdo perfectamente que me contó una historia de un hombre que entró a la zona de liberación con una persona completamente poseída, ¿verdad? Manifestada. Y el hombre entró con la autoridad que Dios le da, era un pastor, y empezó a echarle fuera el demonio que fuese, y el demonio, yo sé quién eres tú, le habló por el nombre y le dijo todo lo que hacía. En fin, este hombre salió avergonzado. Pastor, eso ha ocurrido y ocurre comúnmente cuando uno no está preparado. Así es, así es, así es. Wow. Y es muy importante la santidad, es muy importante tener justicia. Y la justicia de la cual habla este texto que dice que la oración del justo puede mucho, que los ojos del Señor están sobre los justos y atento a sus oraciones, está hablando de una justicia, no la justicia que recibimos por gracia, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí ese texto no está hablando de esa justicia. Está hablando de la justicia que solo se adquiere por obediencia, por llevar una vida de obediencia, por llevar una vida de coherencia con la palabra de Dios, porque la obediencia te da autoridad. Amén. Amén. Entonces, pastor, el rompimiento, para que haya un avivamiento, es necesario el rompimiento espiritual. Y el pastor ha estado dándonos los 3 puntos para levantar un ejército de guerreros espirituales: activación, entrenamiento y formación de carácter. Si estás en alguna área de estas, gloria a Dios. Si no lo estás, comienza a buscar del Espíritu Santo para que suceda un rompimiento primero en tu vida y luego tú puedas dar fruto dentro de tu iglesia en guerra espiritual. Pastor, muchas veces las personas quieren que la iglesia abra un espacio para que ellos puedan ir a desarrollar lo que quieran, pero últimamente con lo que está sucediendo con esta pandemia, necesitamos comenzar a ejercer y abrir nuestros espacios aquí en nuestros hogares. No podemos esperar que la iglesia solamente se haga ya en el templo. Tenemos nosotros en el templo físico, en el building, en el edificio. Tenemos nosotros que levantar un altar en nuestro hogar. Pastor, a mí me gustaría que, no sé si usted ya acabó de presentar el tema, ¿sí? Sí, ya son las tres cosas que tenemos que hacer para levantar un ejército. Activaciones, número 1, número 2, entrenamientos, y número 3, la formación del carácter. Una Yes. vez hemos activado, hemos entrenado y hemos trabajado en el carácter de los guerreros espirituales, ahora sí podemos comisionarlos, podemos enviarlos a la guerra espiritual. Pastor, vamos, a mí me gustaría que usted haga algo especial antes de hacer el llamado de fe para todos aquellos que dicen, yo quiero entrar en este entendimiento
en esta revelación de la palabra de Dios, pero no soy cristiano, no conozco a Jesús. Vamos a hacer una oración en breve para que tú puedas formar parte de esta familia de la fe que te va a recibir con los brazos abiertos. Antes de esa oración, pastor, me gustaría que hiciéramos una oración fuerte espiritual por mi suegra, la mamá de mi esposo y la mamá del pastor Aristarco Coa en Colombia, porque tiene un tema ahora mismo de riñones y la están llevando al hospital. Wow. Mi suegra tiene también una situación, ya está en la clínica, perdón, ya está en la clínica. Me imagino que mi cuñado, el pastor, está ya con ella. Además, ella tiene pues la situación de la diabetes y yo le pediría, pastor, que levantáramos nuestras manos y que usted dirigiera una oración en una guerra espiritual por esta situación y de paso estamos pues entrenando. Vamos a orar por mi suegra que se llama Hortensia. Amado Dios y Padre Celestial, queremos colocar en tus manos la vida de la pastora Hortensia, Señor. Señor, en ese momento usamos el principio del acuerdo. Señor, nos unimos en la fe. Todos los que estamos conectados, me uno con la pastora Débora, con su esposo, con el pastor Aristarco y levantamos una oración por tu guerrera, por tu sierva. Te pedimos, Señor, que traigas un manto de preservación de su vida. Te pedimos, Señor, que la cubras con tu poder, con tu gloria, que no permitas que ninguna obra de las tinieblas, Señor, venga a atentar contra su vida, contra su integridad física, contra su salud. Declaramos, Señor, tu cuidado, tu protección. Declaramos que tú estás allí. Te pedimos, Señor, que tú puedas colocar un cerco de protección, que tú intervengas su salud, su cuerpo, Señor. Y pedimos sanidad. Pedimos, Señor, que tú seas trayendo paz, que tú seas trayendo tu gloria y tu presencia sobre la vida de la pastora, Señor. Declaramos, Señor, que tú te mueves de una manera especial sobre ella y te pedimos, Espíritu Santo, que la toques para que su fe, su ánimo, su salud y su cuerpo responda de la mejor manera. En Cristo Jesús, amén y amén. Y amén. Amén, aleluya, aleluya. De aquí le mandamos un beso especial a mi querida suegra y a mi cuñado. Ánimo, fortaleza, también a los pastores Alba y Aristarco, Dios los bendiga. Y bueno, pastor, para aquellos que se están conectando y dicen, yo quiero vivir esa experiencia en Cristo, quiero ser un guerrero, pero todavía ni siquiera han aceptado a Jesús en su corazón. ¿Podría usted guiarlos en una oración, por favor? Claro que sí, mi querida pastora. Algo importante que las personas deben entender es que Cristo quiere estar en tu corazón. Él quiere estar en tu corazón porque es el lugar más cerca, es el lugar más cerca que puede estar en tu vida. Así que, querido amigo, si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, te voy a invitar para que repitas conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesucristo, quiero pedirte que entres en mi corazón, que con tu obra preciosa borres mi pasado, perdones mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Amén y amén. Amén. Y automáticamente tu nombre se escribe en el libro de la vida. Pasas de muerte espiritual a vida y no solamente a una vida que se limita aquí en la tierra, sino a una vida eterna. Bienvenido a esta familia de la fe. Busca, hazte de una Biblia cristiana y busca al Señor, busca a Dios en oración. Si tienes a tu alrededor gente cristiana que puedan acercarse a ti, si puedes salir de tu casa en este tiempo y buscar una iglesia, busca de Dios, busca. Tú ya eres a partir de ahora una nueva criatura, eres el Hijo de Dios. Pastor, es un placer, un gusto, como siempre, transmitir con usted, conocerle, escuchar. Pasa el tiempo volando. Y bueno, el sábado a las 4 de la mañana, hora de Bogotá, ahora mismo subimos el link para que tú puedas inscribirte
y capacitarte más sobre la guerra espiritual con el pastor David Gutiérrez. Yo le invito a todos los que ven este video o los que siguen, los que nos siguen en esta plataforma. No te olvides de dejar un mensaje, de compartir y de seguirnos para que salgan las notificaciones, lo que hacemos. Mañana vamos a estar hablando acerca de la vacuna con un abogado de España, pastor. Es algo muy grande que vamos a traer una información muy importante para el mundo. De hecho, lo vamos a traducir también al inglés. Y pastor, si Dios permite, el sábado lo veo en la conferencia. Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a levantar todas nuestras manos para despedir al pastor David Gutiérrez en oración, ¿sí? Y para orar por todas aquellas personas que se han acercado al Señor hoy o que se han reconciliado con el Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu amor es tan grande. Tu misericordia es nueva cada mañana, dice tu palabra. Y Señor, tú nos amas, nos bendices, pero de la misma manera nos corriges, Señor, nos exhortas y nos capacitas, Padre, para lo que necesitas en este tiempo que nosotros hagamos. Queremos caminar en ti, Señor. No queremos estar fuera de tus planes y tus propósitos. Te decimos, heme aquí, Señor Jesús. Toca a aquellos, Señor, que están alejados de ti, pero que en este tiempo de una forma u otra han sentido que tú les estás llamando, que tú les estás hablando, que tú les estás dando una oportunidad. Señor, yo bendigo la vida del pastor David Gutiérrez. Gracias, Señor, por ponerlo en nuestro camino. Gracias, Señor, porque en ti no existen, Señor, coincidencias. Tú tienes planes perfectos, Padre. Yo bendigo la vida del pastor, de su familia, de todos a su alrededor, de su iglesia, de las conferencias que él está haciendo. Gracias, Padre, porque has despertado hombres valientes como el pastor David para hoy, Señor, traernos esta maravillosa palabra, poderosa enseñanza. Yo te bendigo, te alabo, Señor. Te amo, Padre. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Mi pastora, antes de despedir, las personas que quieran inscribirse en el seminario de guerra espiritual, usted puede contactar a través de este número WhatsApp que es más 57 más o 057 318 312 1862. Vuelvo a repetirlo, más o 057 318 312 1862. Allí usted puede escribir y a este número se le va a dar información de cómo usted puede hacer su pago para ingresar al seminario. Va a ser vía Zoom, y así puede participar de este seminario que es este sábado que viene de 4 de la mañana a 8 de la mañana, el próximo sábado. El tema del seminario es armas proféticas de rompimiento espiritual. Acabo de dejar el número de teléfono aquí y está entre paréntesis conferencia de guerra espiritual. Oh, y ahora gracias, también pastora. lo subimos arriba. Pastor, Dios me le bendiga. Todavía no desconecte. Vamos a saludar a todos los que están conectados. Dios les bendiga. Les amamos y corran a capacitarse en guerra espiritual porque lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo guiándonos y capacitándonos en este tiempo. Pastor, Dios le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Bye bye. Gente linda del Facebook, les amamos y les bendecimos.